esta como es grandecita, pues para los chavales pues van muy bien, sobre todo para los chiquitines. Vamos a coger la del cerdito, a ver si tiene algo diferente de sonoridad. Vamos allá. Esta que hicimos también blanca, esta es más gordita y esta no tiene detalles. Vamos a coger una finita, esta por ejemplo, que es más finita, y esta a lo mejor para hacer escalitas iba mejor. ¿Vale? O incluso más pequeñitas las podemos hacer también, ¿vale? Esta. Y como veis, va genial. Así que ya sabéis cómo hacer púas para ukelele. Nos vemos.